Bien, son 5 tipos penales, como mencioné. El 325, que regula el atentado contra la integridad nacional. El 326, que regula la participación en grupo armado dirigido por extranjero. El 327, la destrucción o alteración de hitos fronterizos. El 328, las formas agravadas de estos 3 tipos penales. Y el 329, la inteligencia desleal con Estado extranjero. Bien, vamos a decir algunas cuestiones generales sobre los tipos penales, es decir, que son comunes a las 5 modalidades, y luego ya veremos de manera específica tipo penal por tipo penal. Bien, en cuanto al objeto de protección, pues cada tipo penal tiene, digamos, un objeto de protección específico, y por eso es que respecto del otro tipo penal constituye un tipo penal autónomo, pero eso no significa que dichos tipos penales o los objetos de protección por dichos tipos penales estén absolutamente desvinculados. No, siempre tienen una relación, y en este caso estarán vinculados a qué, a la soberanía, a la seguridad, a la tranquilidad, incluso a la lealtad que tiene que haber de los ciudadanos respecto de la patria, ¿no? Un ciudadano tiene el deber de no convertirse en un enemigo de un Estado. Bien, desde esa perspectiva, pues observamos que uno de los objetos de protección en estos tipos penales es la soberanía y la unidad política del Estado, porque si se hace un recuento histórico de cómo surgieron los estados y cuál es el trasfondo del por qué surgen los estados nacionales, es la soberanía. Sí, la soberanía como expresión política del poder eh, es aquella que permite a un Estado ejercer control, ejercer su poder jurídico, su poder económico, su autonomía o competencia jurídico-política en una determinada jurisdicción territorial. Claro está que cuando se trata de un Estado, esa jurisdicción territorial, esa jurisdicción, esa competencia en la cual se puede ejercer la soberanía, está directamente vinculada con el denominado territorio. Sí, con el territorio. Seguramente ustedes han visto ya en sus cursos de teoría del Estado. A ver, un momento. Eso es lo malo, que cuando entran tarde, tengo que estar a cada rato interrumpiendo para admitirles. Disculpen, pero tengo que interrumpir. En consecuencia, a ver, ya me olvidé. Les decía que el ejercicio de la soberanía está directamente vinculado con el territorio de la República y con una sociedad determinada. Por eso se dice, por ejemplo, en la teoría del Estado, que los componentes del Estado son una población o nación, ¿sí? Un territorio em, sobre el cual se tiene que ejercer la, la soberanía y la soberanía misma, ¿no? Eso también se ve reflejado, por ejemplo, cuando ustedes seguramente han visto en su curso de Derecho Penal parte general, y se habla de la aplicación territorial y extraterritorial de la ley penal peruana. Ahí el artículo 1, por ejemplo, del Código Penal de la parte general dice: la ley penal peruana se aplica a todo delito cometido dentro del territorio de la República. Pues bien, cuando se refiere a que la ley penal peruana se aplica a todo delito cometido dentro del territorio de la República, no está haciendo otra cosa que vincular eh, el poder que tiene un Estado respecto de su jurisdicción territorial. Si dice la ley penal peruana se aplica a todo delito cometido dentro del territorio de la República, está haciendo referencia justamente a que a ese espacio físico, ¿sí? Que comprende, por ejemplo, el espacio terrestre, la zona adyacente llamada zona marítima, ¿no? El espacio aéreo,
sobre esos espacios el Estado ejerce soberanía. ¿Qué significa que ejerce soberanía? Significa que toma decisiones, decisiones políticas para implementar, instalar, por ejemplo, determinada tecnología. em, Tiene soberanía para poder decidir acerca de las reglas jurídicas que se van a aplicar a los actos comunicativos que tienen lugar dentro de ese territorio. Verbigracia, si es que alguien realiza un acto comunicativo jurídico penalmente, norma o la ley penal que se le va a aplicar será la ley penal peruana. Ese llamado principio de territorialidad de la ley penal, pues se rige o existe en todos los países. Existe en Alemania, existe en España, existe en Chile, existe en Colombia, en todos. ¿Por qué? Porque supone que cada estado tiene una soberanía y en virtud de esa soberanía es que aplica su ley penal dentro del territorio que le pertenece a dicho estado o sobre el cual se fundamenta dicho estado. Bien, entonces, lo que se protege en estos tipos penales, en el 325, 326, 327 a 329, uno de esos objetos de protección es la soberanía y la unidad política del Estado. Luego veremos ya cómo este se encuentra en un determinado tipo penal, porque además, estamos viendo aquí en la diapositiva, hay otros objetos de protección. ¿Cuál es el otro? Mantener o el mantenimiento de la paz social, el mantenimiento de la seguridad interna del Estado. Claro está, por ejemplo, vamos a ver los tipos penales ahí, dicen, em, cuando alguien atenta contra la integridad del territorio nacional o la integridad nacional, definitivamente se crea qué cosa, un sometimiento. Definitivamente se crea qué cosa, una creación de peligro que causa inseguridad. Definitivamente se crea qué cosa, riesgos jurídico-penales que están directamente vinculados con la soberanía del Estado, pero también con la integridad de su territorio. Y por eso veremos que cada uno de los tipos penales regula determinados comportamientos. Aquí estamos viendo solamente de manera general. El 327, por ejemplo, regula la destrucción o alteración de hitos fronterizos. Eso significa que ahí lo que se estará protegiendo, por ejemplo, es, entre otras cosas, la integridad del territorio. Es decir, que el territorio no sea menoscabado, que no se, por ejemplo, pues se mutile geográficamente, que no se pierda la soberanía sobre una parte del territorio. Eso ha ocurrido con Perú, por ejemplo, y con todos los estados cuando han entrado en guerra y hay un vencedor, pues siempre el país vencido o el estado vencido pierde parte de su territorio. Y entonces las fronteras se van modificando y este tipo penal tiene que ver con eso, ¿sí? Con la destrucción o alteración de hitos fronterizos. Porque claro está, si se alteran o se destruyen los hitos fronterizos, entonces el país vecino es muy probable que se expanda y el territorio será reducido, ¿no? El 328, ahí tenemos las formas agravadas. El 329, la inteligencia desleal con Estado extranjero. ¿Eso qué significa? Que hay alguien que desde Perú o desde otro Estado extranjero, pero por ejemplo un ciudadano peruano, pues atenta o entra en contacto, en vinculación con la inteligencia de otro Estado, pero con la inteligencia desleal. Inteligencia desleal con otro Estado extranjero. Y eso también es criminalizado. Eso lo veremos entonces de manera minuciosa, de manera específica en lo sucesivo. Bien, eso como cuestiones, como primera cuestión general. La otra cuestión general, común a todos estos tipos penales, es que por regla general, valga la redundancia, se tratan de delitos de infracción de deberes generales negativos. ¿Sí? Repito, se tratan de tipos penales de infracción de deberes generales negativos. ¿Y ello por qué? Porque el fundamento de la imputación del injusto penal de autor y del injusto penal de partícipe radica en la infracción de un deber general negativo, que luego lo veremos en cada tipo penal. Pero la autoría y la participación se fundamentan en la infracción de un deber general negativo.
Deberes generales negativos que seguramente son cualitativamente distintos cuando estamos frente a un injusto penal que se fundamenta o que a un injusto penal que configura la autoría respecto de un injusto penal que configura la participación. Los deberes, naturalmente, que ahí se infringen son cualitativamente distintos y por eso es que, siendo cualitativamente distintos, la infracción de cada uno de ellos desemboca o da origen a un tipo penal diferente, ¿sí? A un tipo penal diferente. Entonces, estamos frente a delitos de infracción de deberes generales negativos porque tanto la autoría como la participación se fundamentan en la infracción de deberes generales negativos. Lo que sucede es que el deber general negativo que infringe el autor es distinto al deber general negativo que infringe el partícipe. Y como son cualitativamente distintos, pues de ahí se habla de que la diferencia entre instigación, o perdón, entre participación y autoría es de índole cualitativa y no de índole cuantitativa, como diría la doctrina mayoritaria. A ver, un momento. Bien, entonces todos estos tipos penales, por regla general, se tratan de delitos de infracción de deberes generales negativos. Pero eso solamente ocurre cuando estamos frente a ciudadanos comunes y corrientes. Si estamos frente a personas que tienen deberes especiales positivos, frente a estos, ya no se tratará de delitos de infracción de deberes generales negativos, sino delitos de infracción de deberes especiales positivos. ¿Y ello por qué? Porque claro está que si hay ciudadanos que por la ostentación especial de un determinado estatus, pues están vinculados de manera especial y específica con el objeto de protección o con los objetos de protección que hemos mencionado, entonces quien infrinja ese deber especial positivo, pues solo él va a poder ser autor, los demás no. Es decir, que las personas que estén vinculadas por deberes generales negativos no podrán ser autores del delito de infracción de deberes especiales positivos porque el deber infringido por cada uno de ellos es totalmente distinto. Por lo tanto, pues si bien es cierto, por regla general se trata de delitos de infracción de deberes generales negativos, excepcionalmente se trata de delitos de infracción de deberes especiales positivos. ¿Cuándo? Cuando quien eh, configura los riesgos jurídico-penales contemplados en el artículo 325 del Código Penal, cuando ese sujeto activo es, por ejemplo, el presidente de la República, es, por ejemplo, el comandante de las Fuerzas Armadas, etcétera. Los altos funcionarios no solamente tienen deberes generales negativos, sino también de deberes especiales positivos frente al ordenamiento constitucional, frente a la soberanía del Estado, frente a la integridad del Estado, frente a la incolumidad de su territorio, pues claro que tienen deberes especiales positivos. ¿Y por qué tienen deberes especiales positivos? Porque ellos están obligados a fomentar, a cultivar una cultura de protección, de tutela, eh, de los deberes o de las instituciones jurídico-sociales que subyasen en los tipos penales llamados deberes especiales positivos. Verbigracia. Si el presidente de la República observa pasivamente cómo una persona o más personas crean el riesgo jurídico penal tipificado en el artículo 325, específicamente, lo que hacen es realizar actos comunicativos que están orientados a someter la República del Perú al dominio, al control de otro Estado, pues en ese caso el presidente de la República, que observa pasivamente, pese a que él no ha intervenido ontológicamente en absolutamente nada, este responderá como qué? Responderá como autor del delito de atentado contra la integridad nacional, tipificado en el artículo 325 del Código Penal. ¿Y por qué? Porque si él tiene deberes especiales positivos que consisten en no solamente no menoscabar de manera directa o personalísima, sino que al mismo tiempo implican eh, configurar el delito a partir no de un
una relación fáctico-empírica, sino de una relación explicativo-teleológica, entonces está claro que el presidente de la República, que pasivamente observa cómo terceros realizan actos comunicativos orientados a someter la República del Perú a la soberanía de un Estado extranjero, ese presidente de la República habrá cometido el delito de atentado contra la integridad nacional, pero no en su modalidad de autor en un delito de infracción de deberes generales negativos, sino en la modalidad de ser autor en un delito de infracción de deberes especiales positivos. ¿Todo por qué? Porque el presidente de la República, en este caso concreto, tenía, ¿qué cosa? Tenía una competencia especial y específica y al mismo tiempo tenía deberes generales negativos y deberes especiales positivos. Pero como quiera que se superponen, es en esa pugna de preponderancia que el deber especial positivo desplaza o deroga al deber general negativo. En otras palabras, quien es portador de deberes generales negativos y deberes especiales positivos al mismo tiempo, si es que ya infringe sus deberes especiales positivos, independientemente si lo hace por acción o por omisión, ya habrá per se configurado también la infracción del deber general negativo. ¿Sí? Eso a grandes rasgos respecto de los elementos comunes. ¿Por qué elemento común la autoría y la participación? Porque en todos estos injustos penales, sobre todo en los injustos penales abarcados desde el artículo 395, 325 hasta el 329, pues los sujetos activos y los sujetos pasivos se encuentran vinculados a la configuración de los eh, riesgos jurídico-penales no permitidos en la misma o en una semejante relación jurídico-penal determinada. ¿Sí? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces ya pasaremos a analizar tipo por tipo y las características o elementos especiales de cada uno de estos tipos penales. A ver, preguntas. Creo que están durmiendo, ¿no? Seguramente están con hambre. Pero sé que hay muchos que están almorzando ahí de manera paralela a escuchar la clase. Conozco a los sanmarquinos. A ver, siguiente. Empezamos con los tipos penales de la parte especial, uno por uno. Artículo 325 del Código Penal. Atentado contra la integridad nacional. Dice, el que practica un acto dirigido a someter a la República, se supone que a la República del Perú, en todo o en parte, a la dominación extranjera o a ser independiente una parte de la misma, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años. Fíjense que es una pena altísima, no menor de 15 años. Si la pena es no menor de 15 años, significa que el tipo penal solamente ha establecido el quantum mínimo, pero no el quantum máximo. Y para saber cuál es el quantum máximo de pena que corresponde al autor de ese delito, necesariamente se tendrá que hacer, ¿qué cosa? Una interpretación sistemático-teleológica con el artículo 29 del Código Penal. ¿Por qué el artículo 29? Porque el artículo 29 dice que la pena privativa de libertad temporal, como es el caso, temporal, es máximo 35 años. Y si como máximo, el máximo de pena es 35 años y en el tipo penal solamente se establece un mínimo que es 15, pues recurriendo al artículo 29 se colegirá que el máximo de pena para dichos delitos es de 35 años. Bien, aquí podemos ver varios elementos, sí, varios elementos constitutivos del delito de atentado contra la integridad nacional. En principio, como seguramente les han dicho todos los profesores, cuando les han dicho sujeto pasivo, cualquier persona, sujeto pasivo, cualquier persona, bien jurídico protegido, la integridad del Estado. ¿Qué más? Y así sucesivamente para mencionar algunos casos en los que se vincula la configuración de los tipos penales, tanto en su fase o expresión comunicativa de la creación del riesgo jurídico penal no permitido, como de la expresión comunicativa de la realización del riesgo jurídico penal no permitido, pues
La mayoría, la doctrina mayoritaria sostiene que, eh, o mejor dicho, analiza el tipo penal a partir de la mención o de la referencia del sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico, objeto material del delito, etcétera. Nosotros no vamos a seguir esa mecánica, nosotros tenemos nuestra propia forma de analizar los tipos penales y solamente haremos referencia en el sentido que he mencionado, el sujeto activo, sujeto pasivo, etcétera, etcétera, para de una u otra manera diferenciarlo de los otros tipos penales que hemos mencionado. Bien, el artículo 325 del Código Penal adscribe como destinatarios de los deberes jurídico-penales que subyacen en el artículo 325, eh, delimita o subsume dentro del círculo de autores, pues a cualquier persona que sea destinataria del deber jurídico penal o de los deberes jurídico penales que están ocultos o que están detrás del artículo 325, en otras palabras, que están detrás de la descripción del tipo penal. ¿Sí? En este caso, el artículo 325. Desde esa perspectiva, y hemos dicho anteriormente también que se trata de un delito de infracción de deberes generales negativos. ¿Por qué? Porque, entre otras razones, el tipo penal dice el que. Es una, digamos, es un indicio que diga el que a efectos de que sea un delito de infracción de deberes generales negativos, por supuesto, pero no es determinante. ¿Sí? El que. Ese el que nos dice que va a cometer este injusto penal en la modalidad de autor quien simplemente tiene los elementos constitutivos de ser persona. ¿Sí? Si es persona, entonces significa que sin más puede cometer este delito. Por eso dice el que, de manera impersonal. ¿Sí? El que. Y el que puede ser una mujer, el que puede ser un varón, el que puede ser uno entre el que se ubica entre los dos, pero nunca va a ser el que o sujeto activo, pues un ser vivo que no tenga esos elementos constitutivos de persona. Gracias, pues miran dentro del alcance de este tipo penal cualquier otro episodio o suceso empírico natural, que si bien es cierto es aprehensible por los sentidos, no es qué cosa, comprensible por la razón. Por lo tanto, pues aquí se tiene que concluir que el sujeto activo, en la medida en que no restringe el círculo de autores, el círculo de autores, según este tipo penal, es vasto, ¿sí? Es amplio. Porque el que, repito una vez más, solamente se refiere a una persona. Es decir, si lo vemos desde un punto de vista excluyente, diríamos que la terminología de el que excluye de la configuración del tipo penal de la integridad nacional tipificado en el artículo 325 del Código Penal, excluye a todos los seres vivos que no son personas, porque el que hay que interpretarlo como persona. En consecuencia, si no son personas en el sentido jurídico penal, no podrán cometer este delito. Y conforme versa nuestro Código Penal, pues son personas, al menos se trata de una presunción juris tandem y no de una pretensión jure de jure, pues en el artículo 325 del Código Penal, eh, la función exclusiva, o perdón, la función excluyente del tipo penal es que no pueden ser autores ni partícipes quienes no son personas. Si no son personas, no pueden ser ni autores ni partícipes. Entonces, ahí cumple una función excluyente, ¿sí? Pero luego hay, junto a dicha función, el tipo penal 325, igual que los demás tipos penales, cumplen una función exclusiva o inclusiva, como se quiera ver.
Mientras que la función excluyente permite concluir que todos aquellos sucesos causal naturalistas vinculados a otros seres vivos que no sean personas no se subsumen en el artículo 325. El aspecto positivo del artículo 325 del Código Penal, está vinculado con la función exclusiva o positiva del tipo penal, nos dice que quien infringe este deber que se encuentra consagrado en el 325 automáticamente responde como autor y de ninguna manera va a responder como bajo el título, a un título diferente, sino siempre va a responder como autor. ¿Y por qué va a responder como autor? Porque ha infringido el deber jurídico penal, ¿sí?, tipificado en el artículo 325 o salvaguardado en el 325, que dice a todos los ciudadanos, manda a todos los ciudadanos que no realicen actos comunicativos que están orientados a someter la República o parte de la República, ¿sí? Por eso es que se dice que este delito puede ser cometido, este delito puede ser cometido por cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona. Bien, ¿qué más dice? Practica un acto. ¿Qué significa practicar un acto? Yo habría colocado de la mejor manera y habría dicho realiza un acto, no practica un acto, ¿sí? ¿Qué significa practicar o realizar un acto? Significa que realice un acto comunicativo concreto, el cual necesariamente contraviene o contradice las máximas jurídico-penales de la sociedad que están tipificadas en el 325. Y esas máximas jurídico-penales que están tipificadas en el 325 como objeto de protección del derecho penal, pues no se expresa nada más y nada menos que en actos comunicativos. Los actos comunicativos son, en un mundo del deber ser, eh, comportamientos, organizaciones de las personas, organizaciones de sus ámbitos de libertad, organización de su forma de percibir la realidad, que está necesariamente en contra o conforme a las máximas jurídicas que rigen en sociedad. Dicho de otra manera, en el derecho penal solamente constituye un acto aquello que es expresión del ejercicio de la libertad, de la capacidad de autodeterminación de una persona y que se realiza en sociedad. Es un acto, no es otro. Y desde esa perspectiva, también acto ya no tiene que entenderse como un simple comportamiento comisivo, sino incluso como un comportamiento omisivo. Porque acto no es cualquier cosa, acto no es una categoría conceptual, no es una categoría significativa que tenga como naturaleza al ser, sino deber ser. No cualquier cosa es un acto, sino cualquier cosa es un acto. Luego dice dirigido. Esa dirección del acto comunicativo tiene que haberse realizado con un determinado fin. Sí, con un determinado fin. Este elemento dirigido a ya no será solamente un elemento objetivo del injusto, sino incluso un elemento subjetivo del injusto. Porque dirigido a significa con la intención de. Dirigido a significa que las autoridades correspondientes o que una persona determinada, un, eh, eh, un ciudadano común y corriente, pues realice un acto comunicativo con un fin específico, con un fin específico. Y a decir del artículo 325 del Código Penal, ese fin específico es el sometimiento de la República. El acto, el comportamiento debe estar orientado a que se someta a la República, al dominio, al control de la soberanía de un Estado extranjero.
Ese es un elemento un elemento subjetivo que tiene que estar dirigido a. Eso lo veremos luego de manera esquemática, ¿sí? Cada uno de esos elementos. Bien, pregunta. ¿El tipo penal requiere para que se consume el delito de atentado contra la integridad nacional, el artículo 325 del Código Penal, que ocurra el sometimiento de la República a un Estado extranjero? La respuesta es no, de ninguna manera. Porque el tipo penal dice el que practica un acto dirigido hacia el futuro, ¿sí? Hacia el futuro. Pero si practicar el acto es lo que se criminaliza, realizar un acto, ese acto necesariamente eh, constituye un, una comunicación, constituye un código comunicativo que para que adquiera su relevancia jurídico-penal que le ha adscrito la sociedad a través del Parlamento y que se tipifica en un determinado tipo penal, no necesita ¿de qué? De un resultado. Es decir, no necesitaría en el presente caso de que en efecto, desde el punto de vista específico, la soberanía nacional, la seguridad nacional, parte del territorio, de manera concreta, se encuentren bajo el control o el dominio de un Estado extranjero. No hay necesidad de ello, porque lo único que invoca el legislador es que la intención, la finalidad, el deseo esté orientado ¿a qué? Al sometimiento de la República a un Estado extranjero. Eh, Ese es su supuesto, dice, el que practica un acto dirigido a someter a la República. No hay necesidad de que se someta. Ahora, ¿qué debe entenderse por sometimiento? Por sometimiento hay que entender eh, a la soberanía, al ejercicio de soberanía que tendría un Estado extranjero sobre la República del Perú. Sometimiento de la República Peruana a un Estado extranjero significa ¿qué cosa? Significa que el Estado extranjero va a imponer sus reglas jurídicas, políticas, económicas, etcétera. Eso se llama sometimiento. Sometimiento significa entonces que la República del Perú no tiene la más mínima posibilidad de decidir sobre algo. Aquí vienen en consideración, por ejemplo, Carl Schmitt, un representante de la teoría del derecho en Alemania, pues a decir de Carl Schmitt, solamente es soberano, o solamente en este caso para una república sería soberana, ¿quién? ¿Quién es soberano? Y Schmitt diría, ¿quién decide? Si existe, por ejemplo, ustedes que han estado, seguramente están informados, ya saben que las clases son virtuales, ¿a consecuencia de qué? De la toma de la universidad. Yo le diría, les preguntaría a ustedes, ¿ustedes son soberanos respecto de los acontecimientos políticos y decisiones que se tomen en la universidad vinculados con estos acontecimientos? La respuesta es no. No son soberanos, no tienen soberanía. Porque ¿quién es soberano o quién tiene soberanía? ¿Quién decide? ¿Sí? ¿Quién decide? ¿Y quién decide para que superar esa situación en la que se encuentra la universidad? Las autoridades. ¿Sí? La rectora, el vicerrector, los representantes de los decanos que participan en el consejo universitario, los estudiantes, ellos son quienes deciden. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de la universidad, diríamos que se configuraría un delito de sometimiento, ya no, claro está, de la patria, sino de la universidad a la soberanía de otra universidad, pues imagínense que se someta San Marcos a Católica. Es decir, en adelante las decisiones políticas, administrativas, económicas se van a tomar por las autoridades de la Universidad Católica. Eso sería un sometimiento. Lo mismo ocurre con la República, ¿sí? Lo mismo ocurre con el Estado peruano. Si el Estado peruano ya no tiene la capacidad de decidir
ni política, ni jurídica, ni económicamente, etcétera, entonces claro está que no tendrá soberanía. Entonces, claro está que su soberanía se le habrá esfumado. ¿Cuándo se esfuma ello? Cuando un Estado ocupa, por ejemplo, el territorio de otro Estado, en el caso de las guerras, ¿sí? En el caso de las guerras. Ahí ya no hay soberanía por parte del Estado que ha sido invadido, que ha sido ocupado. Pues en lo que se refiere al atentado contra la integridad nacional y al estar redactado en el sentido de que comete este delito quien practica un acto dirigido a someter a la República, y ahí se infiere que eh, por sometimiento tiene que entenderse como pérdida de la soberanía, pérdida del control, pérdida de la toma de decisiones sobre su vida existencial, de carácter político, de carácter jurídico, de carácter social. Eso es sometimiento. Pero como he mencionado ya, no hay necesidad de que haya sometimiento, porque lo único que exige el tipo penal para que se configure el injusto es la infracción del deber general negativo y en algunos casos especial positivo que subyace dentro de ese tipo penal. Lo que he dicho vale para cualquier ciudadano. La pregunta es, ¿y qué ocurre en aquellos supuestos en los que no se trata de un ciudadano común y corriente, sino es el presidente de la República? Es el presidente de la República que en su condición de tal busca, busca, establece relaciones, se comunica con el presidente de otra república o de otro estado y a efectos de qué? De implementar, por ejemplo, su forma de régimen jurídico, político, social, económico de ese estado extranjero en el estado peruano. ¿Eso qué cosa sería? Si es que se busca eh, imponer esas decisiones políticas, económicas, ¿será qué cosa? Eso constituirá este delito, porque se está buscando el sometimiento político, económico, social de la República frente a otro Estado extranjero. Y seguramente aquí viene en consideración eh, aquellos episodios de la historia peruana en los que los presidentes, primero los candidatos a presidentes de la República y luego cuando se convirtieron en presidentes de la República, pues intentaron, con mayor o menor éxito, eh, someter la República del Perú o parte de la República del Perú a quién? A un Estado extranjero. Sí, a un Estado extranjero. Yo recuerdo mucho las elecciones pasadas, no voy a mencionar nombres, pero cuando los candidatos decían nueva constitución, hay que cambiar de modelo económico, político. Bienvenida si es que se hace con la voluntad del pueblo, ¿no? Con la voluntad de la sociedad peruana. Pero si eso se quiere imponer por influencia de razones partidarias políticas extranjeras, eso definitivamente constituirá este delito. Porque en ese supuesto, si habrá infringido ya no un deber general negativo, sino un deber especial positivo, si es que quien lo hace, como he dicho, es el presidente de la República o el jefe supremo el, qué sé yo, un general, el, el presidente del Congreso, por ejemplo, los altos funcionarios tienen un deber especial positivo respecto de qué? Respecto de la conservación de la soberanía autónoma de la República Peruana. Entonces, ellos van a configurar este delito no solamente cuando directamente entren en relación eh, o hagan actos comunicativos concretos para someter la República del Perú a los designios de un Estado extranjero, sino incluso cuando ellos, sabiendo, conociendo que alguien está haciendo los actos comunicativos que son criminalizados en el 325, no lo evitan. Si no lo evitan, habrán infringido ese deber especial positivo que les otorga la Constitución y la ley y que les dice, ustedes están obligados no solamente a no menoscabar la soberanía o atentar contra la soberanía del Estado, sino están obligados a tutelarla, a cuidarla, a protegerla, a garantizarla.
De tal manera que cuando un tercero o terceros realizan actos comunicativos que están orientados a lograr el sometimiento de la República del Perú a un Estado extranjero, pues esos altos funcionarios, que si bien es cierto desde una perspectiva meramente fenoménica, no han hecho absolutamente nada porque ni siquiera han movido las manos, pues a nivel teórico, a nivel normativo, a nivel del deber ser, sí habrán cometido un delito de atentado contra la integridad nacional. ¿Sí? Un delito de atentado contra la integridad nacional, contra la soberanía nacional, porque al tener un deber especial positivo, tenían la obligación de evitar que un tercero cree riesgos jurídico-penales para la soberanía de la nación, de la república. Y si no lo hicieron, pues habrán infringido su deber especial positivo y en consecuencia serán autores de este delito. ¿Qué más dice? En todo o en parte. ¿Sí? En todo o en parte. ¿Qué significa en todo o en parte? En todo, pues se busca que el Estado extranjero tenga el control de todo el territorio de la República, tenga dominio, tenga capacidad de decisión en los ámbitos jurídico-políticos, jurídico-económicos, sociales existentes, pues el sometimiento o la finalidad para un sometimiento total significa sobre todo el territorio de la República o toda la República. Sin embargo, eso no implica de que cuando el comportamiento está orientado solamente a que el sometimiento sea una parte de la República, eso no significa que exista una tentativa. No, porque no se requiere, he dicho, el sometimiento. Ahí habrá qué cosa, ahí habrá un tipo penal consumado de atentado contra la integridad nacional. Porque en ese caso también se habrá infringido bien el deber general negativo si es que se trata de un ciudadano común y corriente, o bien el deber especial positivo de tutelar, de cuidar, de garantizar la soberanía nacional, etcétera, por parte de un funcionario del Estado. Dice, en todo o en parte. Bien, ¿qué más dice? A ver, un momento, tengo que dejar ingresar. Hoy hay pocos. En el que practica un acto dirigido a someter a la República del Perú en todo o en parte. En parte, por ejemplo, alguien que se sienta ecuatoriano, un peruano que se siente ecuatoriano, y dice, bueno, voy a incrementar el territorio del Estado ecuatoriano. O voy a buscar que Ecuador ejerza dominio, control político sobre Piura y Tumbes, por ejemplo, o sobre Cajamarca. Ahí será una parte de, ¿sí? Por eso dice, en todo o en parte. A la dominación extranjera. Dominación. Sometimiento tiene una relación directa con dominación. No puede haber sometimiento si no hay dominación, y no puede haber dominación si es que no hay sometimiento. En consecuencia, eh, el acto comunicativo que está orientado a lograr que se someta a la República a la dominación extranjera puede tener lugar solamente cuando ese sometimiento está vinculado a una dominación. Si no hay una dominación y solamente se trata de influencia, es decir, el Estado extranjero no decide ni política, ni jurídica, ni económicamente, sino solamente influye, como por ejemplo hacían en el pasado Hugo Chávez, luego Maduro, en algunos estados sudamericanos, pues eso no configurará este delito. ¿Por qué? Porque ahí hay una influencia, ahí no hay un sometimiento. Y si alguien pues entra en relaciones con políticos de otro estado para que influyan políticamente, eso podrá configurar cualquier otra cosa menos el delito de atentado contra la integridad nacional. La razón es muy sencilla, porque no existe sometimiento
y no existe dominación. Bien, ahora sí vamos a ver ya la tipicidad objetiva. A ver, preguntas hasta aquí. Ya les hemos definido qué cosa es el qué, a qué se refiere el qué significa realizar un acto, qué significa estar dirigido a algo, y en este caso al sometimiento de la República del Perú a un Estado extranjero. Ya hemos visto en qué consiste el sometimiento, hemos visto en qué consiste la dominación. Pues después de haber analizado cada uno de estos elementos, es momento de qué? Es momento de referirnos ya a las categorías de imputación, como se llama la tipicidad y la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. A ver, ahí tenemos la tipicidad objetiva en el delito de atentado contra la integridad nacional o en el delito que crea riesgos jurídicos penales para la soberanía de la República del Perú. La tipicidad está configurada por la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. A nivel de la tipicidad objetiva, pues para que se configure esta, necesariamente tiene que existir ¿qué cosa? La creación de un riesgo jurídico penal no permitido o la creación de un riesgo jurídico penal prohibido. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Igual que en todos los tipos penales, la creación del riesgo jurídico penal no permitido implica per se la configuración del injusto. Es decir, cuando alguien crea un riesgo jurídico penal no permitido, habrá configurado ya el injusto. Ahora bien, la creación de ese riesgo jurídico penal no permitido tiene tal naturaleza, es decir, es jurídico, es un riesgo jurídico y no permitido, tiene tal naturaleza cuando ese acto comunicativo o el acto comunicativo realizado infringe deberes. ¿Cuáles son estos deberes? Hemos dicho por regla general, de tratarse de un ciudadano común y corriente, cuando infringe el deber general negativo de no atentar contra qué, de no atentar contra la soberanía, contra la seguridad, con la tranquilidad de la República. De tal manera que si alguien entra en relación con algunos funcionarios de un Estado extranjero a efectos de, por ejemplo, eh, que el Estado extranjero controle, decida sobre el destino del Estado peruano, pues ese supuesto ya constituirá ¿qué cosa? Ya que constituirá un injusto penal de atentado contra, la seguridad, la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque ya habrá creado un riesgo jurídico penal no permitido, porque ya habrá infringido un deber jurídico penal no permitido. En dicho escenario, ya la sola creación del riesgo jurídico penal no permitido o ya la mera infracción del deber general negativo representa per se la configuración del injusto y en este caso específico no solamente la configuración del injusto en su fase de tentativa o en la modalidad de tentativa, sino la configuración del injusto a título de consumación. ¿Sí? A título de consumación. Pues si la creación del riesgo jurídico penal no permitido fundamenta ya el injusto a título de consumación, la pregunta es, ¿se necesita lo que decíamos anteriormente, que exista un sometimiento efectivo, concreto? La respuesta es no. No hay necesidad. Y no hay necesidad porque el legislador así lo ha establecido en el artículo 325 del Código Penal. Ha dicho que este delito se configura en la modalidad de autor única y exclusivamente cuando se infringe el deber general negativo de no atentar contra la soberanía nacional. Eso es independiente de que en el ámbito concreto, pues
exista un sometimiento o no existe un sometimiento. Eso es indiferente, eso es irrelevante. Basta con que se infrinja el deber general negativo, en el caso de los ciudadanos comunes y corrientes, de no atentar contra la soberanía, por ejemplo, no planificar con un tercero, ¿no? De un Estado extranjero, para que se someta a la República del Perú. Basta con eso para que se considere configurado el injusto penal a título de consumación. ¿Sí? A título de consumación. De tal manera que la realización del riesgo jurídico penal no permitido, que en los denominados, incorrectamente denominados delitos del resultado, pues esa creación del riesgo jurídico penal no permitido, o esa producción del resultado, o esa consumación, como quieran llamarla, no será un elemento constitutivo de la fundamentación del injusto, sino será un elemento constitutivo fundamentador de la pena en el caso concreto. Dicho de manera más precisa, la realización de un riesgo jurídico penal no permitido solamente constituye un elemento de determinación de la pena. Es decir, mientras que la dilucidación de si se ha creado o no un riesgo jurídico penal no permitido, de si se ha infringido o no un deber jurídico penal general negativo, como en este caso, es fundamental, condicio sine qua non para que se configure el injusto penal de atentado contra la soberanía nacional, contra la seguridad nacional, etcétera, la realización del riesgo solamente será importante a efectos de determinar la pena. De tal manera que, mientras la falta de creación de un riesgo jurídico penal no permitido conduce a la atipicidad del comportamiento y por lo tanto a la irrelevancia jurídico-penal, sin creación del riesgo, sin infracción del deber, no existe configuración del injusto. La segunda cuestión, la realización del riesgo, solamente tiene que ver a efectos de si quien ha cometido el delito es merecedor de una pena en su quantum máximo o de una pena en su quantum mínimo o de una pena en su quantum medio. Pero y gracia, en el delito de atentado contra la soberanía nacional, decíamos que el legislador establece una pena no menor de 15 y haciendo una interpretación sistemático-teleológica, también establece una pena privativa de libertad no mayor de 35, porque así lo establece el artículo 29 del Código Penal. Pues bien, si el marco penal mínimo es 15 y el máximo de la pena son 35, entonces el juez en el momento de determinar la pena, después que se ha determinado la culpabilidad del imputado, del procesado, es decir, ya se comprobó que se ha infringido un deber general negativo, entonces el juez o los jueces dirán es momento de determinar la pena. Pues bien, la falta de realización de ese riesgo jurídico penal no permitido, que la ley llama consumación, artículo 16 del Código Penal, ¿sí? La ausencia de la realización del riesgo jurídico penal no permitido solamente será tomada en consideración a efectos de disminuir la pena, de disminuir la pena. ¿Y ello por qué? Porque el artículo 16 del Código Penal que regula la tentativa dice que en el caso de la tentativa, ¿sí? En el caso de la tentativa, la falta de producción del resultado solamente tendrá lugar a efectos de atenuar la pena. El artículo 16 del Código Penal, en su segundo párrafo, dice, en la tentativa, el juez disminuirá prudencialmente la pena. Sí, disminuirá prudencialmente la pena. Entonces, si no hay realización de un riesgo, si no hay realización de un riesgo, se tiene que disminuir la pena, pero el delito habrá quedado configurado. Ahora bien, lo que se tiene que determinar es si es que, cuando existe tentativa, pero eso veremos más adelante en este delito. Ojo, la falta de realización del riesgo no estamos diciendo que automáticamente significa la existencia de tentativa, ¿sí? La falta de realización de riesgo, como en este tipo penal, no significa que el delito ha quedado en grado de tentativa, por el contrario, ya se ha consumado. Eso también pasa con el delito de rebelión.
Bien, vamos a hacer una pausa de, son 7:12. Van a llamar lista, ¿sí? Van a llamar lista ahora. Y después hacemos la pausa. Por favor, estén atentos porque como no es de manera presencial, quien no está atento o no ha prendido el micrófono, se dará como está ausente. Buenas tardes, ¿se me escucha? Atentos a la asistencia. Sí se escucha. Avanto Luna, Buenas tardes, presente. Adrián Ortiz, Presente, buenas tardes. Aguilar González, Presente, buenas tardes. Aguilar Morales, Presente, buenas tardes. Aldaba Calixto, Presente, buenas tardes. Altamirano Valle, faltó. Aicho Estrada, faltó. Ayón Ormeño, Buenas tardes, presente. Ayón Ormeño, Barbarán Rimachi, Bardales García, Béjar Carrasco, Buenas tardes, presente. Burga Delgado, Buenas tardes, doctor. Presente. Cáceres García, Calero Pomaina, Presente. Candela Rodríguez, Carguayanqui, Presente. Vilcapoma, Pero bien, Vilcapoma presente. Collo Sánchez, Chuchón Vaso, Presente. Cóndor Mesa, Presente, buenas tardes. Contreras Espinosa, Presente, buenas tardes. Cortés Pineda,
Cruz Cotrina, Presente, buenas tardes. Cruz de la Cruz, Cruz de la Cruz, Cruz Luna, Presente. Cutipa Rojas, Cutipa Rojas, Dávila Dávila, Dextre Aquino, Presente, buenas tardes. Duplex Rado, Presente, buenas tardes. Espinosa Asensio, Presente, buenas tardes. Estrada Soto, Presente, profesor, buenas tardes. Estrella Ureta, Presente, buenas tardes. Fasando Naupay, Fernández Mego, Presente, buenas tardes. Fiestas Ramos, Flores Paucar, Garibay Sánchez, Presente, muy buenas tardes. González Ochoa, Presente, buenas tardes. Hernández Castro, Buenas tardes, presente. Ormaza Navarro, Buenas tardes, presente. Guamán Campos, Presente, buenas tardes. Guamán Díaz, Presente, buenas tardes. Guamán Juárez, Buenas tardes, doctor presente. Guamán Quecaño, Buenas tardes, presente. Julián Soto, Buenas tardes, presente. Justo Venturo, Presente. Lazo Aliaga, León García, León Cutipa, no, León Guapaya, Buenas tardes, presente. Linares Rodríguez, Buenas tardes, presente. Leontop Ayasta, Buenas tardes, presente. López Lozano, Buenas tardes, presente. Lozano Bueno, Presente, Lozano, bueno. Malqui Páez, Buenas tardes, presente. Mandujano Ayala, Presente. Manrique Guayanay, Hola, presente. Martínez Hurtado, Mendoza Llanos, Buenas tardes, presente. Mesa Carrión, Milán Cueva, Buenas tardes, presente. Montañez Quirós, Buenas tardes, presente. Montenegro Villar, Buenas tardes, presente. Moreno Mantari, Buenas tardes, presente. Nacarino Sánchez, Buenas tardes, presente. Obando Linares, Alano Gómez, Osorio Lévano, Buenas tardes, presente. Pacheco Valladares, Buenas tardes, presente. Palomino Hualpa, Buenas tardes, presente. Pari Villantoy, Presente, buenas tardes. Parodi Coriñaupa, Buenas tardes, presente. Paz Arroyo, Buenas tardes, presente. Portocarrero más, Prado Quisperina, Buenas tardes, presente. Príncipe Pozo, Buenas tardes, presente. Quispe Mamani, Presente, hola. Rabines Mocinelli, Presente. Ramírez Ruiz, Presente, buenas tardes. Ramos Taipe, Presente, buenas tardes. Rengifo Romero, Presente, buenas tardes. Rodríguez Campos, Presente, buenas tardes. Rodríguez,
Rodríguez Rodríguez, Rojas Reyes, Buenas tardes, presente. Román Vilca, Ruiz Peralta, Presente, buenas tardes. Ruiz Ramos, Presente. Salas Cárdenas, Presente. Salinas Atencio, Presente. Sánchez Alejos, Presente. Sarabia Cuaresma, Presente. Sedano Chávez, Solís Miranda, Presente, buenas. Soria Peralta, Talaverano Montoya, Presente, buenas tardes. Tello Rojas, Buenas tardes, presente. Toribio Chávez, Buenas tardes, Toribio presente. Chávez, Valentín Guevara, Vara Loja, Presente, buenas tardes. Vargas Tupia, Presente, Presente, buenas tardes. Vilcapoma Coyo, Presente, buenas tardes. Vilches Llantas, Villacorta Sinaragua, Vivanco Ligla, ya. A ver, chicos, voy a llamar a los que no pudieron decir presente en la primera. Altamirano Valles, Aicho Estrada, Barbarán Rimachi, Bardales García, Cáceres García, Presente. García, Sí, presente, profesor. Buenas tardes. más atentos. Candela Rodríguez, Sánchez, Buenas noches, Cortés presente. Pineda, Cruz de la Cruz, Dávila, Fasando Naupay, Fiesta Ramos, Presente, buenas tardes. Flores Paucar, Lazo Aliaga, León García, Martínez Zacarrión, Cubán. Mi apellido es Malco, Marcayo. Mal. Sí, ya. No me equivoco. Ay, Malco Guarpaya. Ya, Martínez Hurtado, Medión, Obando Linares, Olano Gómez,
Dano Gómez. Paguen ese- Más. Maricielo, su audio. Sedano Chávez, Peralta. Valentín Guevara. Villacorte, Sinaragua, Iván Colí.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿La asistencia? ¿O qué ha pasado? Hola, la asistencia se ha tomado hace como 5 o 6 minutos. Ok, gracias.